RTP. A través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP. RTP 96.5 FM, obviamente, en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente que nos sigue a través del Real Audio, www.rtp.es. Un clic y ya. Y muy buenos días a la gente que nos escucha y nos ve a través de los medios digitales de RTP, el canal de YouTube de RTP, estamos en vivo en este momento, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor y todas las redes sociales donde nos encuentran como @RTP Ecuador, como, así creo que es, ¿no? Pues, está bien. Hoy la prensa cojocta, como sería trasladar, dice que es miércoles 19 de noviembre, los dos dicen que es miércoles 19 de noviembre, no se han de haber puesto de acuerdo yo para cambiar la fecha, así que digamos que es miércoles 19 de noviembre y no nos hagamos problemas. Me avisan cuando esté el conectado. Yo antes de empezar el programa, como este es mi programa, como tiene a bien aclararlo la radio, que este es un programa contratado y que la radio no tiene nada que ver con el tema, este es mi programa, esta es mi opinión. A unos les puede gustar, a otros no les puede gustar. ¿Ya? Como es mi opinión, y como uno opina no solo a través de razonamientos, sino a través de sentimientos y de emociones, ¿ya? Y como nuevamente, este es mi programa, quiero comenzar dándole mi más sentida condolencia a la familia del doctor Leonidas Ortega Trujillo, quien falleció ayer en los Estados Unidos víctima de una infección general en todo su cuerpo. En la civilización del siglo XXI todavía uno se muere por una infección. En Estados Unidos, no en cualquier país, en Estados Unidos. Muchos no saben, ni tienen por qué saber, que cuando fue el crack de las financieras, pese a que Financonti era una cosa aparte del Banco Continental, el doctor Ortega Trujillo insistió en que el banco honrara todas las obligaciones de Financonti. Nadie más hizo eso. ¿Ya? Y además, durante 2 o 3 años, cuando por un tiempo vivimos con mi papá y mi mamá y mis hermanos en Argüelles, entre El Oro y Maracaibo, éramos vecinos, pared por medio, con la casa del doctor Leonidas Ortega Moreira, padre, que ya paz descanse, fue el primer rector magnífico de la Universidad Católica de Guayaquil, porque ese era el título que tenía en ese tiempo el rectorado. Y eso, mi más sincera condolencia. Muere un hombre que tenía 80 años, iba a cumplir 81, que para los parámetros actuales no es que senil que estaba, no, si el promedio es 84, 85, 86, dependiendo de cómo lo mida. Pero bueno, ok. Por si acaso, el doctor Ortega Trujillo Leonidas se radicó en Estados Unidos desde el año, tiene prácticamente 30 años viviendo allá sin haber vuelto aquí. O sea que todo lo que pudo haber pasado en otras empresas, él estaba en Estados Unidos, no tiene nada que ver. Solo para aclarar un temita, ¿no? ¿Me avisas, Graham? Todavía no, pero ya le pasaste el link, ya está. A ver, ya lo tenemos a nuestro invitado. Vamos a ver, no lo veo. ¿Todavía no está? Hermano, todavía no entiendo el lenguaje de las señas. What? Le pasé, pero aún no se conecta. Ah, ya, ok. Entonces, empecemos. Ya se va a conectar nuestro invitado, que es el doctor Lolo Echeverría. Y voy a leer una noticia de RTP. Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, le pide a Luisa González que se, abro comillas, tranquilice, y rechaza que se atribuya la victoria del, entre comillas, no a la consulta. Vea, yo voy a concordar con el señor alcalde, porque si la señora González quería ser constituyente. Alguien que quiere que gane el no dice que quiere ser constituyente. O sea, yo entiendo que el señor alcalde, con defectos y virtudes, pero el señor alcalde sí estudió lógica en el colegio. Entonces, si yo estoy en contra de algo, no puedo decir que yo quiero ser parte de algo.
porque o estoy mintiendo en que estoy en contra o estoy mintiendo en que quiero ser parte. O no tengo capacidad mental para discernir qué es un oxímoron. Es como que si yo dijera, detesto con todas mis fuerzas el consumo de alcohol. ¿Está bien? Puedo detestar con todas mis fuerzas el consumo de alcohol. Y resulta que todo el mundo me ve que cuando voy a un restaurante y lo que sea, me tomo un whisky, una botella de vino. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cuándo estoy mintiendo? Bueno, ya está nuestro invitado. Muy buenos días al doctor Lalo Echeverría. Muchas gracias por acompañarnos. Y estaba comentando que el alcalde de Guayaquil, don Aquiles Álvarez, le ha dicho a la señora Luisa González que, abro comillas, que se tranquilice, cierro comillas, y que se deje de atribuir la victoria del no. Yo hice un razonamiento. Si ella dice que no quería la constituyente, ¿cómo es que dijo también que quería postularse para ser asambleísta constituyente? O sea, soy vegetariano, pero denme un filet steak, un filet mignon, un chateaubriand o un tomahawk en el restaurante. No, pues, o no quiere una constituyente, y no quiere, y no tiene por qué ser parte, porque si no la quiere no es por loca, sino porque cree que no es conveniente, y luego dice que quiere ser miembro. Yo no sé, pero bueno, ahí está la cosa. Muchas gracias, doctor Lolo. Y ahora sí, a su juicio, de experiencia larga en todos estos temas, ¿cuántos factores y cuáles fueron los más importantes, aparte del prurito ecuatoriano de que le gusta decir no, para el triunfo del no en casi todo el Ecuador? Hay provincias en donde no ganó, pocas. Hay provincias donde hubo una ganancia mixta entre el sí y el no. ¿Qué pasó? Buen día, Rodolfo. Un gusto estar con usted nuevamente. Está en su casa, doctor Lolo. Seguidores de su programa. A ver. Bueno, hay varias razones o varias causales, incluyendo el prurito de los ecuatorianos. Pero yo creo que el país le dijo finalmente no al gobierno. Se acabó el recreo, se acabó la campaña electoral y ahora a gobernar. Es decir, lo que quiere es que el gobierno resuelva los problemas. Y entre esos problemas, por supuesto, están fundamentalmente el problema de la violencia y el desempleo. Y creo yo que le dijo eso porque descubrió que el gobierno no le estaba diciendo la verdad. No había transparencia. Y le descubre al gobierno que sí percibe que hay teatralidad en el gobierno y que hay un relato que no coincide con la realidad. Así que a mí me parece estas causales que no se han examinado todavía debidamente son algo que hay que examinar porque eso le pone en un problema muy grave al gobierno. O cambia radicalmente o corre el riesgo de convertirse en lo que los norteamericanos llaman el pato rengo. Sí, del lame duck. Que pierde autoridad y empiezan a considerarse ya los plazos para que sea reemplazado. Eso sería fatal para el gobierno porque le quedan 3 años. Fatal para el país también. Así que lo más importante es que tengan los arrestos y la capacidad para cambiar. A ver, hubo una crisis de gabinete, se hicieron unos cambios en los cuales en algunos lo que hizo fue pasarse a un ministro de un ministerio a otro, pero conté 5 casos en que efectivamente sí salieron las personas. Por ejemplo, yo sostengo que no puedo magnificar la cantidad, no creo que fue la más importante ni remotamente, pero fue una causal, es que lamentablemente yo veo mucha televisión, especialmente argentina y chilena ahora por lo de Chile y todo, y yo he visto unas 40 o 50 o 60 ruedas de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni, que Manolete y Dominguín y todos lo hubieran aplaudido por cómo se los toreaba a todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, que no son pues ovejas del señor. Y bueno, ¿qué pasa? Que el señor Adorni, a partir del 10 de diciembre, va a ser el jefe de gabinete del gobierno de Milei. Mire usted, de vocero presidencial a jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque la capacidad de Adorni es una cosa espectacular.
Me encantaba el tipo. No, no había pregunta que no tuviera una respuesta clara, directa, y cuando le pedían una cifra exacta, decía, la cifra exacta la tengo que verificar, pero se la hago llegar inmediatamente. Y en cambio, otro ejemplo, que es Estados Unidos, la actual vocera presidencial, Karen Leavitt. Y en cambio nuestra vocera presidencial, que creo que es la segunda vez que hay vocero presidencial, no llenó las expectativas. No era. ¿Sabe qué? Voy a ser muy crudo. Era muy mala. ¿Ya? Mala tirando a pésima. Bueno, eso se debe también a que la prensa argentina es muy profesional, muy exigente, yo diría que dura. Durísima. Y pasa lo mismo en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, no toleraría en una semana una vocera que proceda como la nuestra. No. Entonces, esto influye mucho, pero también es el talante del gobierno. Le acabo de decir que entre las causas estaba la teatralidad y el relato que reemplaza a la verdad. El relato no coincide con la realidad y entonces, ¿qué hace un vocero en esas condiciones? Vea, un amigo mío que ya murió, que fue secretario de comunicación, Luis Eladio Proaño, Ah, claro, por supuesto. él, él me Gran decía, persona, un hombre de una inteligencia, pero tuve el sí, gusto de conocerlo y me honró con su amistad y deferencia. Un tipo de primera. sí, brillante. Él me dijo una vez, el oficio más difícil en un gobierno es el de vocero presidencial, porque eso exige, primero, tener un conocimiento a fondo del presidente, ¿Sí? tener un nivel de amistad, de cercanía, para que coincida el pensamiento, porque tiene que reemplazarle en lo que piensa y en lo que dice. Y además de eso, tiene que tener la capacidad de ligar con el auditorio, con el país, es decir, tener veracidad en lo que dice, merecer la confianza de los que le escuchan. Bueno, llenar esas condiciones es extremadamente complicado. Oiga, y Por eso era difícil. le faltaron dos difíciles. Primero, el vocero tiene que estar preparado para que le pregunten de agricultura, de industria, de relaciones exteriores, de seguridad, porque ahí le preguntan de todo. Pues, ¿no? Entonces tiene que tener, o sea, no, ya no estamos en el tiempo de Leonardo da Vinci, del conocimiento universal, pero dentro de lo aceptable tiene que saber de todo o estar informado bastante bien de todo. Uno, y segundo, otra cosa que es fundamental, aparte de la empatía con la gente, tiene que tener una relación cordial, aunque los periodistas sean gente que lo va a atacar. Adorni se reía cuando lo atacaban, no es que empezaba a insultar a nadie ni nada. Y eso, sí, yo estoy de acuerdo con usted, es dificilísimo. Espero que el nuevo, entiendo que es hombre, el nuevo vocero, haya visto las ruedas de prensa de Miguel Adorni, a ver si se inspira en algo, porque Adorni, oiga. Pero bueno, sabe Rodolfo, primero tiene que cambiar el gobierno, porque si el gobierno no cambia, el vocero no va a cambiar, es decir, va a ser lo mismo, porque aquí parecía que era mejor no saber de nada, porque no contestaban nada. Entonces, el gobierno tiene que cambiar, es decir, ejercer la transparencia, aceptar que el dueño del poder es el país, es el ciudadano. Artículo 1 de la Y- Constitución. Exactamente, y que tiene derecho a conocer con transparencia lo que hace el Ejecutivo, lo que hace el gobierno, porque es el país el que le designó para representarle, para administrar, y por lo tanto tiene que darle cuentas constantemente. Ese es uno de los oficios del vocero. Correcto, claro, pues. Y perdón, el país en dos ocasiones, una para completar un mandato trunco, porque los zapatos rojos se volvieron azules o verdes. No, azules no, el señor odia el color azul. Y el otro para ejercer un periodo completo de 4 años. O sea que el país le ha dado su confianza dos veces. Entonces, hay cosas que evidentemente necesitan cambiar. Perdón, y tampoco es que son cambios como inventar la teoría de la gravedad antes de que Newton la invente o la de la relatividad antes de que Einstein la descubra. No, 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 son cambios. simplemente hacerse cargo de lo que son. Por eso le decía, vea,
Este gobierno que se convirtió en algún momento eh, en un fabricante de relatos y en una escenificación teatral, entonces no puede merecer la confianza de la gente. La gente se da cuenta de que le están ocultando cosas. Fíjese usted, comenzando por los ministros que aparecen disfrazados de guerreros. Eso es teatral, pero eso no corresponde al oficio de los ministerios. Hasta la presentación de la nueva cárcel con los políticos ahí como delincuentes peligrosos. Eso también es teatralidad. Y esto no tiene entonces nada que ver con la transparencia que exige la comunicación presidencial. Y también el relato. O sea, en todo se ve que no hay el afán de comunicar las cosas como son. El amor a la verdad no se ve por ningún lado. Fíjese, por ejemplo, cojamos el mismo caso de la nueva cárcel. Le preguntan al ministro, ¿ya está concluida la cárcel? Bueno, no miente, pero no dice la verdad. Dice, está plenamente operativa. Ok. Le dice, pero está concluida en el 100%. Dice, está funcionando. Bueno, Pero eso es torear. el presidente tuvo que decir, está en un 35%. Desgraciadamente, el presidente también añadió luego, pero la próxima semana estará en el 80% y el próximo mes en el 100%. Entonces, bueno, la gente, este es un caso, pero este ejercicio ha sido repetido en todo. Y también ha habido mucho silencio respecto a cosas que debía el gobierno explicar. Así que a la final entonces la gente se da cuenta de que le están ocultando cosas y ya no se fía del gobierno. Eso es lo más grave de lo que le ha pasado al gobierno. Y hay una cosa que yo no sé por qué. Yo, a ver, pues probablemente sea porque yo tengo una profunda, no solo admiración, sino que soy un profundo seguidor de ese griego tonto llamado Aristóteles que inventó la lógica. Y no entiendo cuando la gente, que es inteligente además, porque usted un estúpido no le puede pedir que razone con lógica, no sería un estúpido. Pero cuando la gente inteligente no razona con lógica, yo digo, bueno, pues, ¿qué pasa? Y entonces aquí es cuestión de aplicar la lógica. Una consulta que un mes antes toda la percepción de todo el mundo era que iba a ganar, en el transcurso de un mes perdió. Ya. Y en mi opinión, una cosa que muchas veces no consideran la lógica de que el poder desgasta, porque nadie es perfecto. Y en el Ecuador, pues la perfección está muy lejos todavía, ¿no? Años luz. Y todos los errores, equivocaciones de buena fe, yo no voy a acusar de mala fe a nadie, pero los errores de buena fe, la gente se los va sumando. Y cuando no son uno, ni dos, ni cuatro, ni cinco, sino que además son más. Y como usted bien dice, cuando en vez de lógicamente salir a explicar, la gente dice, bueno, porque si no me explican aquí hay algo raro. Es como cuando el deudor no le contesta el teléfono al acreedor. ¿Qué quiere que piense el acreedor? Que no le quiere pagar, que le Claro, quiere estafar. y no Vamos a explicar corte en es la radio. Sí, ocultar. sí. No explicar, yo no entiendo. O sea, cuando yo cometo un error en mi vida normal, yo no soy miembro de ninguna entidad gubernamental ni nada por el estilo, pero cuando uno comete un error, ¿qué hace? Si lesionó a alguien, pide disculpas. ¿Y qué es lo lógico? Enmendar pues el error. Porque el que persevera en el error ya no comete un error, ya comete una estupidez. Pues. Sí, correcto. Y vea, apelando a la lógica a la que apela usted también, es decir, uno tiene que tener la seguridad de que nadie le está engañando y entonces hay capacidad de entenderse. Si uno sospecha de que le engañan, no hay ni posibilidad de conversar, no existe diálogo, se destruye inmediatamente toda conexión. Así que es muy importante esto de que haya confianza
en el gobierno para que haya una buena relación con los ciudadanos. Vea, en términos de costo político, le sale mucho más barato a cualquier gobierno ser transparente, enfrentar la realidad y reconocer los errores, que decir, no, aquí no pasa nada, esto es así, cuando todo el mundo sabe que no es así. Eso sale más caro. Es un error, no es lógico. Pero, ¿ya qué vamos a hacer? Le hago una pregunta. Ayer yo tenía de invitada a Estefanía Macías, que es una experta pues, en marketing, en estrategia, y yo le preguntaba, porque ella señala que el 30% del padrón electoral en el Ecuador, 30%, está comprendido por jóvenes de entre 18 y 30 años. Como yo tengo 71, yo sí me acuerdo que yo cuando tenía esa edad tenía otras ideas, hacía otras cosas, que no vamos a entrar en ellas, pero la generación de actual de 18 a 30 años es muy preocupada por el medio ambiente, la conservación y lo demás, y haber mencionado a Baltra como posible base de los Estados Unidos, obviamente, porque ya fue en el, perdón, pero fue en el 42 al 46, hace 80 años, y estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Eso ya no lo pudieron arreglar, por más que luego dijeron, no, es Salinas y Manta, y vino Christy Noem y fue solo a Salinas y a Manta, Galápagos ni la pisó. Pero, en mi opinión, esa fue una. Segundo, algo con lo que yo, en el fondo, estoy totalmente de acuerdo, que debe de pasar en algún momento, pero no lo diga antes de las elecciones. El seguro social es una ballena que nos va a hundir a todos si no se hacen cosas. Y una de las cosas que tiene que hacer es acordarse que cuando el barón Otto von Bismarck inventó el seguro social en la Alemania del Kaiser en el siglo XIX, el seguro social solo se te preocupaba de pensiones, montepíos y demás. Ni daba salud y peor financiaba casas. Pero aquí el Ministerio de Salud Pública tiene más mala fama que las mujeres de vida airada y los individuos de vida airada. De ahí empata creo que con el Congreso y con la justicia, en mala fama. ¿Error o no? Claro, esos son dos errores puntuales tan graves que es lo mismo que pegarse un tiro en la nuca. La nuca. Si la gente desconfía de lo que hace el gobierno, de lo que hace la seguridad social y no tiene seguridad en su futuro, mencionarle así en el aire que se va a pasar la salud a la salud general sin explicar quién va a pagar, si va a ser eso un ahorro para el IES o va a tener que pagarle a la seguridad pública, la salud, ¿cómo es? ¿De qué están hablando? Y entonces, mire usted, eso es ocultarle. Eso no es decir la verdad. Entonces uno sospecha qué es lo que pasa aquí. ¿Están improvisando o están engañando? Pero la verdad no tiene sentido, ahí no tiene cabida ahí. Entonces, estos son cosas absolutamente puntuales, pero hay una conducta un tanto general que consiste en reemplazar la realidad por el relato. Entonces, vea usted, las contradicciones son perceptibles. Si usted todos los días dice que estamos en guerra con el narcotráfico, que estamos ganando, que nos va bien, y hace publicidad de que se han capturado tantas toneladas cada día, que han caído los capos más peligrosos. Y el mismo gobierno nos da las cifras que demuestran que aumenta el crimen. Entonces, áteme esas moscas por el rabo, decía un amigo. Es un poco complicado. Yo no es que lo haya intentado, pero lo que acabo de visualizar y para comenzar las moscas no tienen rabo, pero bueno. Pero en la no consentida hipótesis de que lo tuviesen, vaya pues amárrelas por el rabo a ver si puede. Si es una barbaridad. Ay, Dios mío. No, es verdad. Ahora, hay un análisis que dice que el sí, o sea, asumiendo, yo a veces tengo mis dudas de si el presidente quería que gane la consulta. Al final, no al principio. Al final yo llegué a tener dudas. Porque otra buena cosa, que esa no es de Aristóteles, sino de Descartes, es de que hay que dudar, por principio. Porque quien no duda, o es un fanático o es un estúpido. Y yo, gracias a Dios,
fanático no soy, y estúpido tampoco, no soy muy brillante, pero estúpido no soy. Y empiezo a ver hijo, dos o tres señales de que la cojo con pinzas. Pero a lo que voy es, 41% en promedio dijo que sí. Y hay un análisis, entre otros, de Diario El Universo, que sostiene que el no, más que un no a Noboa en sí, es un no a otras cosas. Y además dice otra cosa, que ahí la contradice a doña Luisa González, partidaria también de la que la tinta abuela, y dice que nadie se puede atribuir el triunfo del no. Aquí dice, nadie puede adueñarse de victoria por el no. Porque yo creo que el no... Vea, ¿usted recuerda que haya el presidente Correa, a quien le encanta producir mensajes en X, post en X, porque ya no se llama Twitter, haya hecho activamente campaña por el no? Porque yo no vi. No hicieron campaña por el no. Y es lógico. Claro, pues. ¿Cómo van a hacer campaña por el no? Si tenían acuerdos con el gobierno, si estaban contentos con la constituyente, si la constituyente era la posibilidad de la rehabilitación de su líder, La nueva, pues, ¿no? claro, la Claro. nueva. Porque mire, esta polarización extrema del país, que dividen en bandos y nos obligan a que elijamos uno de los bandos, eso es fabricado por los dos partidos beneficiarios y artífices de esa polarización. Después aparecen con el método de Hunt. Ahí sí, Regresamos al hechos corte. objetivos. Ahí están los votos de los dos Claro. partidos que querían el método de Hunt porque beneficia a los partidos más numerosos, más importantes, a los partidos dominantes. Pero, doctor Lolo, hay un precedente. La Asamblea Constitucional del 98 se eligió con el método de Hunt, y en la provincia del Guayas cierto partido, yo ando con vueltas, el Partido Social Cristiano metió todos menos uno, Correcto. con el Hunt. Listo. Entonces, esto si se ponen de acuerdo en eso. Pero hay un tercer factor. A ver, Ese no me consta, pero es absolutamente previsible que haya habido un acuerdo. El exigir 2/3 de los votos para aprobar. ¿Por qué razón? Porque eso es un seguro para el perdedor. claro, Cualquiera de los dos podía tener mayoría y el que tuviera mayoría podía imponer al otro la constitución entera. pero no con el requisito. Pero con los 2/3, No, pues. entonces usted garantiza que el que no tenga mayoría tiene que participar. Y que el que tenga mayoría tiene que llamar a decirle, como dirían los mexicanos, el López Obrador, con los 10 tequilas antes de las mañanitas: órale, hermano, yo sé que nos caemos mal, pero nos conviene que hablemos. Y hablemos, porque si no, no pasaba ninguna reforma, si no tiene los 2/3. Claro, entonces Esa carta estaban, me hizo pensar a mí que aquí había, claro, gato como dijo encerrado, Shakespeare, estaban algo huele asegurándose. mal en Dinamarca. Por supuesto, entonces estaban obligados a hacer un acuerdo. Sí, señor. Ok, si es que hay un acuerdo, ¿cuál es el precio que impondría para ese acuerdo el correísmo? Uno por sobre todas las cosas. Qué difícil adivinar. Sí, a ver, déjeme pensar, a ver. Que la bandera del Ecuador sea amarillo, azul y roja, pero con franjas verticales, no creo. Que el himno nacional se lo cante con música de rap, tampoco creo. Que se instaure una fábrica de tinta voladora en el Ecuador, tampoco creo. Pero sí Sí, sí. creo que un O sea, artículo de la Constitución, claro, por eliminación podía empezar a barruntar que tal vez el precio que le impongan era la Corte Suprema. no, o una más directa, eliminar en la nueva Constitución, en el capítulo de la facultad del Congreso de amnistiar, a renglón seguido, dice, pero en estos delitos, lesa humanidad, crímenes, etcétera, y delitos contra la administración pública, no se podrá amnistiar. Todo lo que había que hacer era borrar, no se podrá amnistiar. Bingo. Había varias vías, pero la lógica nos iba conduciendo a eso. Sí, por la vía que sea.
¿Cómo es todos los Exactamente. caminos conducen a Roma? Así es, así es. Y entonces, si la gente percibe esas cosas, que ahí algo se traman, y entonces mejor, dice, mejor no, mejor no. Fíjese que, aunque lo Vea, acusen de lo que sea, mejor hubiera sido que el estatuto diga que se aprobaba por mayoría absoluta, porque ahí por lo menos uno no nadie tenía sabía que quién iba a ser la mayoría. Claro, claro, ese era el Ya, riesgo, claro. ya, Esa es una de las razones por las que yo dije, yo creo que no quieren mucho esta asamblea. Pero si lo ya. hubieran puesto así, no, el que ganaba no necesitaba pactar con nadie Claro, y correcto. era más limpio. Porque sabe usted, una constitución no se va fabricando artículo por artículo, discutiendo con todos los asambleístas. No, pues una constitución va prefabricada. Y lo que pasó en Montecristi se hubiera repetido. En Montecristi fue una constitución prefabricada con el concurso de unos voluntarios españoles. Sí, Bueno, unos chicos que eran eh, tan positivos que se llamaban Podemos. exacto, Sí. y que no podían haber cobrado nada, ¿no? Si era por amor a la... Ajá, Ya, bueno, y entonces escenificaron la presencia de miles de comisionistas, de delegaciones de todo el país, recibieron alternativas, críticas, sugerencias, etcétera. Y después la constitución quedó tal como habían hecho los podemitas. con el agravante que León Roldós denunció que los podemitas Exacto. le habían metido pues, de contra... Bueno, Después de aprobado todavía habían metido cosas. Ahí sí metieron cosas, pero de las delegaciones que fueron del país no se aprobó absolutamente nada. nada. Y entonces una constitución, el que alcanzara la mayoría iba a imponer su proyecto. Pero obvio, pues, ese, pero Pero ahí viene otra clave, a Rodolfo. ver, Y dígame usted, a ¿y ver, cuál era el proyecto del gobierno? ¿Cuál era el proyecto de Novoa? le debo Bueno, informar, si convocan a una asamblea sería irresponsable ir sin proyecto. ¿sí? Y si tenían proyecto, ¿por qué no nos dieron al menos unas pistas? He de decir a vuestra merced que yo aún no tengo poderes psíquicos y no leo las mentes. Porque como usted bien acaba de decir, pues casi nada se dijo de que qué pensaban hacer si había constituyente y tenía... A ver, ellos usaron, yo creo que hay otro error. Ellos usaron la lógica no tan lógica, vamos a corte en la radio, de que, seguimos en las redes sociales, de que ¿cómo voy a anunciar cómo va a ser la constituyente si todavía no hemos aceptado que haya, ni hemos elegido y no sé si voy a tener los votos para esto? Por tanto, cuando ya tengamos el sí en la constituyente y en la campaña por el sí, ahí plantearemos lo que queremos. ¿Sabe qué? Pero por otro lado, a Pero eso se contrapone, en oiga, cambio, pero la lógica de cómo quiere que aprobemos unas reformas que no sabemos cuáles son. claro, claro, O claro, sea, claro. primero me aprueba y después yo le digo qué es lo que quiero. No, eso no funciona. Por Y eso no le digo, funcionó. claro, porque si bien ambos caminos tenían lógica, porque yo sí le puedo entender la lógica de que, oiga, no me pregunte qué artículos va a tener la Constitución si todavía ni siquiera sé cuántos constituyentes voy a tener. Pero por el otro lado, si lo voy a ver un ratito, usted pide que yo vaya, acepte que el pueblo le dé una constituyente y que luego se elija con el método Hunt, que tiene mala reputación. Y ahí recién nos van a decir qué quieren hacer. No, pues pana. Vea, dos posturas lógicas. Cuando las dos posturas son lógicas, uno tiene que acudir a la navaja de Occam. Y la navaja de Occam condena la otra postura, porque a nadie le gusta ir a ciegas. Al menos cuando uno es chiquito, sí, le gusta jugar a la gallina ciega, pero ya de adolescente, lleve pues jugar adolescentes a la gallina ciega. Y no de ahorita, de cuando usted y yo teníamos 14, 15, 17, 18 años, jugar gallina ciega. Andate al carajo, acaso yo tengo 6 años. Claro. La lógica que se impone es la lógica del pueblo.
esa fue la que se impuso. Ahora, el triunfo del no significó una subida del riesgo país no demasiado sensible, no es que se duplicó, no. Hubo un aumento y alguna cosa, algo que hay que reconocerle a este gobierno es que ha logrado bajar sensiblemente el riesgo país utilizando distintas estrategias, tácticas y porque yo sí creo que al presidente Noboa se le alinean los planetas. Por ejemplo, la principal alineada de planetas fue cuando Zapatitos Rojos y usó la muerte cruzada, se abstuvo de participar con buen criterio y el señor hizo un debate fuera de lo esperado y ganó. Se le alinearon los planetas porque si no hay muerte cruzada no era presidente. Claro. Claro. Sí, tiene usted razón, se le alinean los planetas, tiene suerte. Más que eso, yo escribí un artículo que se llamaba El país le perdona todo. Fuerte. Ha hecho cosas que han tumbado presidentes, ha tomado decisiones que no Estamos en la le radio. perdonaron a nadie. A ver, por ejemplo, usted dice ha hecho cosas que han tumbado presidentes. Ejemplo. Los subsidios. ¡Ah! ¡Ah! Por los subsidios cayó Abdalá. Sí, claro, claro. Fíjese, y Abdalá antes de caer decía ya que entregaba todo gratis. El problema es que ya no le creyeron. No, Y este es un problemita grande, esto de la fe. Si no le creen, no importa lo que usted ofrezca. Si no le creen, no vale. no, pues Entonces vea usted si hasta esto, bueno, y de eso se ufanaba el gobierno y tiene y razón. presumían los partidarios del gobierno de que es el único gobierno que ha hecho, que ha podido hacer eso sin consecuencias. ¿Cómo? ¿Sin consecuencias? No, claro, el error, ahí en esa frase hay un error garrafal. Es el único que ha logrado hacer esto con éxito, ¿ya? Sin que destruyan Quito, no me digan sin consecuencias, sin que destruyan Quito como fue el 2019 y tuvieron que meter retro, ni que le cueste al presidente Lazo el juicio político y la caída, pero en el bolsillo de la gente todos los días se siente la consecuencia de las personas que usan la gasolina que perdió el subsidio. Y eso no lo miden bien las encuestas al momento de preguntar por quién vota. Claro que hubo consecuencias. Por Todo, supuesto, todo fíjese, acto tiene consecuencias, pues o no. una de las causas de la derrota es la eliminación de los subsidios, Que estaban porque bien, que yo estoy de acuerdo. la gente no estaba de acuerdo con el paro, No. pero eso no significa que estuviera de acuerdo con la eliminación de los subsidios. ¿Cuándo se le da a la gente la posibilidad de protestar, de manifestarse? En las urnas. Ah, bueno, entonces tomó su oportunidad y se manifestó con claridad. Claro, no. Además que va contra las leyes de la lógica y del más elemental sentido común, aunque dicen que ese no es común. Perdón, pero todo acto tiene consecuencias. Todo, cualquier acto. Ah, Si yo me levanto de esta silla, hay consecuencias. Ya. ¿Usted se acuerda cuando años atrás estábamos en Gama? ¿Qué hubiera dicho usted o qué hubiera hecho usted si yo en medio programa me paraba y me iba no solo de la silla, sino que me iba del set a fumarme un cigarrillo afuera? ¿Cómo que no tenía consecuencias? claro. Todo Yo le tiene hubiera consecuencias. dicho, se levantó porque ya no quiere volver nunca más. Primera explicación, Esa claro, es la consecuencia. exacto. Sí, y es perfectamente lógica, porque una persona que está haciendo un trabajo encima público, porque puta, la televisión y de repente se para y dice, ya vengo, voy a fumar un tabaco. No, pues, este man está forzándome a que le diga chao. Así es. Ya, Hay entonces, cosas que no tienen vuelta. no, ¿Ya? no. Ahora, yo estoy de acuerdo con la eliminación de los subsidios y creo que hay subsidios que todavía faltan de ser eliminados. Creo que el subsidio al gas tiene que ser focalizado al milímetro, pero no puede seguir siendo que aquí cueste $2 o lo que cueste, 2.50 con los recargos, y en el Perú cueste 15, porque mientras haya esa diferencia va a haber una fuga brutal. Pues, ¿no?
Es absurdo, claro que es absurdo, pero por absurdo que sea, los beneficiarios del absurdo no le van a aceptar. No, jamás, pues. Si Y Bucarán se cayó fue entonces, por el gas, no por otra cosa. El gas fue el que lo... Y perdón, y recuerde pero usted que fíjese, Maguat después tuvo la declaración, cuando Alarcón habló también del gas, y Maguat dijo que estaba de acuerdo con una semana de atraso, y me la com, que yo dije otra cosa, pero bueno, con una semana de atraso, Álvaro Noboa dijo con Yamil el gas a 20.000. Y resulta, sucres pues, ¿no? No dólares. Y resulta que el señor Maguat, más conocido como Frankenstein Drácula y el hombre lobo, ¿cuánto duró? claro, también Y, se cayó. y ganando en una segunda vuelta por obra y gracia del Tribunal Supremo Electoral, porque a mí me contaron, y uno de los que me contaron está vivo, es el señor Juan Manuel Fuertes, en Quito, y mi buen amigo que en paz descanse, Harold Cartwright de la Unión Alfarista del partido de Fabián Alarcón, me dieron dos versiones idénticas, perdón, en dos lugares distintos y en dos fechas distintas. El uno en Quito, en el Swiss Hotel, y el otro en Guayaquil, en el Bankers, de cómo había sido la magia de la elección de la segunda vuelta. Y yo dudo mucho que se hayan puesto de acuerdo para mentirme a mí, el señor Fuertes y el señor Cartwright. Así que mire usted lo que pasó, el gas es tabú, Claro, aquí no se lo puede tocar. fíjese, pero bueno, el caso es que se cayó, Se a cayó. pesar de que había hecho tres cosas históricas Sí, para el Ecuador, sí. formidables para el Ecuador. La paz con el Perú, la dolarización y el bono de desarrollo humano. Bueno, yo sobre la paz con el Perú tengo un punto. El señor entregó, firmó, aceptó entregar una parte que nunca estuvo en discusión. Uno. Dos, la formación jurídica. Perdón, pero un Congreso no puede ratificar un documento que no conoce. Y aquí el Congreso tuvo que ratificar un documento que nos iban a presentar los cuatro países amigos y que, claro, no lo habíamos leído, pero todos sabíamos que iba a darle todo al Perú, pues, ¿no? Bueno, pero sabe una cosa, usted dice que no estaba en discusión. El problema es que ya estaba en discusión todo. Ah, no, claro, sí, la guerra, por ejemplo, y así. Claro, Y sí, 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 sí. Y claro, tuvo esos, la dolarización y hizo a regañadientes porque nunca la quiso, pero bueno, la firmó, aunque quien la implementó fue Gustavo Noboa. Pero bueno, heredó el país con un cambio de 5.300 sucres por dólar y cuando se cayó lo tiró a 25.000. O sea que nos hizo casi 5 veces más pobres a usted y a mí. sí, pero eso no fue él, fue impuesto. Y en Guayaquil se decidió esa cifra porque decían que debía haber un margen. Pero Febres Cordero le pidió que devalúe varias veces antes, perdón, que dolarice a 8.000, a 10.000 y a 12.000 en tres momentos distintos. Y el man dijo que no, él no quería dolarizar. Pero bueno, volviéndonos, dejémoslo a Maguada en paz, que ojalá se ahogue En en el todo río Charles. caso, digamos que ha hecho, de eso era que hablábamos, que Noboa ha hecho cosas que tumbaron a otros presidentes y no se cayó. Es Perdón, no solo decir, que ni que, siquiera tuvo una, no solo que no se cayó, ni siquiera tuvo una protesta masiva como la correcto, tuvo Lenín Moreno, que no se cayó. Pero eso fue una locura, pues, ¿no? Y claro, aquí me acuerdo que hubo que cerrar el puente de la Unidad Nacional para impedir que gente viniera también a vandalizar Guayaquil. Ya. y Y, claro. O sea, le dejaron de presidente, pero casi le quitan el país. claro, pero casi, casi, Sí. casi, casi. Entonces, Ahí, bueno, esto también tenía que tener una explicación mejor, más transparente, más convincente, y no tuvo el gobierno ni el tiempo ni la voluntad para dar una explicación. Fíjese que hemos hablado 2 décadas de focalizar. Esa era la única salida posible, focalizar los subsidios. Pero nunca nadie ni siquiera lo intentó. Entonces, y es verdad lo eh, que usted dice, ¿no? Nunca nadie, ¿sí? no, Dos, ningún presidente siquiera lo intentó. verá que son dos negaciones absolutas las que usted ha dado.
Así Nunca y es. nadie. Fíjese, otra negación total para que se vea en la que estamos. El problema de los indígenas. ¿Ya? Ese es un problema nacional, Sí, es un problema clamoroso, sí. es un problema que tiene que ser resuelto y que debió haber sido resuelto antes de que nos pasen cosas y que todavía está pendiente de resolución. ¿Cómo puede ser que tengamos lo que quiera que le asignemos del 7% de la población, al margen de la economía, al margen casi de la civilización? Y ninguno de los presidentes desde el 79 que estamos en Ah, democracia, sí, por lo claro. menos, Ni los gobiernos militares tampoco, ¿ah? bueno, ni uno solo tuvo un proyecto para resolver el problema de los indígenas. Comenzando, doctor Lolo, por el primer problema que viola totalmente la Constitución de la República, la del 2008, la del 98 y la anterior, que consagra la igualdad. No es posible que durante décadas ningún gobierno, como usted bien dijo, nunca nadie hizo nada para resolver. Comencemos por el primer problema, la gravísima desnutrición infantil que existe en muchas comunidades indígenas y que rompe de entrada el principio de igualdad, porque un niño Claro, malnutrido no puede competir con uno que ha comido bien o que ha comido más o menos bien. El desnutrido, perdónenme el francés, está jodido. ¿Quién ha intentado arreglar eso? De verdad, ¿quién ha intentado arreglar? ¿Quién ha dicho, ¿sabes qué? Esta es la prioridad de mi gobierno, acabar con la claro. desnutrición infantil. Nadie. O sea, ¿será porque no da muchos votos? No sé. ¿Será porque creen que la gente no entiende lo que es la desnutrición infantil? Tienen otras prioridades. Sí, pero Tal es que vez reconozcan el problema, pero tienen otras prioridades. a ver, acabar con la desnutrición infantil, que tampoco es terrible en todo el territorio nacional, sino que está bastante focalizada, no demanda ni mucho tiempo ni mucho dinero, demanda ganas Por y supuesto. algo de plata, por supuesto, y de infraestructura y de todo. Vea, en algunas oportunidades, en varias oportunidades he dicho yo, si es que usted tuviera un presidente que venga y diga, mire, vamos a reconocer la dirigencia indígena, por lo menos. Entonces, el señor Vargas o quien sea, es representante de los indígenas porque es elegido democráticamente en la CONAIE y le representa. Ok, entonces con él vamos a negociar y le ofrece darle un porcentaje, el 20% o lo que sea, de lo que produzca la minería en el Ecuador. Que Ah, la o sea, minería en el Ecuador tiene el tamaño de una cordillera. sí, Bueno, claro. el 20% de lo que explotemos de minería, con la condición de que permitan la explotación y con la condición de que se establezca un fondo exclusivo para desarrollar, para resolver los problemas de la población indígena en el Ecuador. ¿Sabe cuántos miles de millones produciría eso? ¿Y sabe cuánta ¿Cuántos gente vuelve? problemas podría resolver y cuántos problemas nos ahorraría? Muy simple. ¿Y sabe cuánta gente saldría a protestar de la CONAIE, de los indígenas contra la explotación minera? Como ni uno. Cero. Así, como ni uno. Vamos a cortar en la radio, Claro. seguimos aquí. Claro. Entonces, si uno saca números, sale hasta, siendo cínico, perdón por el cinismo, Maquiavelo me va a aplaudir, pero siendo cínico, sale hasta más barato que seguir sin hacer nada y seguir alimentando la bomba de tiempo. Ya. Exacto, perfecto. Eso es así. Porque la bomba de tiempo que era así, va creciendo, ¿ah? No, Bueno, correcto, es bomba de tiempo. Claro. combina, Entonces, cada minuto eso empeora. Bueno, esto es lo que yo digo, tener un proyecto para resolver problemas. Ahora, mire, le decía al comienzo del programa que la gente lo que le dijo con esta derrota al gobierno es, se acabó el recreo, se acabó la campaña, hora de gobernar. ¿Qué es gobernar? Resolver los problemas. correcto, pues claro. Sí. Entonces, eso significa que tiene que rehacer un proyecto. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? No me diga que es pregunta capciosa. No, yo no he dicho nada. Ah, bueno.
Entonces tiene que tener un Sí. proyecto, una estrategia, la posibilidad de comunicar a los ciudadanos para que sigan hacia ese objetivo. Y entonces sí, todos tendríamos cierto nivel de confianza. O de Para, desconfianza. A algunos no les gustaría el proyecto. sí, correcto. Claro, Puede ser que no les guste a claro, muchos, pero el naipe está sobre la pero, mesa. pero tenemos que ir en alguna Claro, dirección, totalmente de acuerdo. porque resulta que para el que no sabe a dónde va, todos los caminos son iguales. Y cuando uno no sabe a dónde va, no solo los caminos son iguales, sino que son iguales de oscuros, de intransitables, de llenos de baches, porque no sabe a dónde va. Ah, Ahí está. Pero bueno, a ver, eh, dentro del... Yo sé que la bolita de cristal se le rompió, así que no puede ver el futuro. Pero en la sana lógica y viendo lo que, como hemos ido hasta ahora, ¿qué tres cambios de golpe de timón? No cambiecitos cosméticos. Cambios de golpe de timón, tres. ¿Cree usted que son los más importantes que debería implementar? Porque al gobierno le quedan 3 años y pico. Tiempo tiene, claro. por si acaso. No es que está al final del periodo, está al comienzo. ¿Qué tres cambios cree usted Bueno, que son los más importantes? Los el golpes de primer timón. cambio, el primer cambio, digo yo, la información. De acuerdo. Eso significa la decisión de hablarle al país con la verdad, cualquiera que sea y cualquiera que sean las consecuencias para el gobierno y para la gente. El O sea, primer, usted quiere que inspirándose en Mikhail Gorbachev haya glasnost, o sea, la correcto, transparencia. transparencia. Ya. Ya, la segunda decisión es tener un proyecto y comunicar ese proyecto a la gente. Claro, no tenerlo y no comunicarlo, sino tenerlo Exacto, y comunicarlo. Ya. correcto. ¿Ya? Y el tercero, armar un equipo capaz de garantizar que vamos hacia esos objetivos. Sí, y yo creo que esperemos que los cambios fortalezcan al equipo, porque yo creo que si bien algunos ministros han hecho un buen trabajo, en cambio otros, oiga, yo ni siquiera sabía cómo se llamaban, discúlpeme. Y yo ando en este negocio de hablar tonterías y de entrevistar a personas que me componen las tonterías 30 y pico de años. Entonces no puede ser que yo no sepa los nombres de algunos ministros. Es la primera, creo que es segunda vez que me pasa. Cuando uno no sabe el nombre del ministro, ¿por qué es? Bueno, pero Porque no hace nada. tiene cierta lógica porque no han dado ningún motivo para que se les recuerde. Pero el problema es que eso significa no hacer nada. Porque, ¿sabe qué? Hasta los que le embarran, uno se acuerda. ¿Te acuerdas de fulano que le embarró? Sí, claro, cómo no. Resulta que de los que el que no hace nada, ¿cómo me voy a acordar yo de quien no hace nada? No puedo. Entonces Claro. tengo que ir inmediatamente como peco de que me guste el papel y los libros y todo. No soy de esta generación. Busco, investigo y veo quién es. Ah, ha sido fulanito, fulanita. Ya, qué bien. Y luego se me va porque como nunca volvemos a saber del individuo porque no ha hecho nada, ¿qué hacemos? Usted se acuerda cuando en Estados Unidos hay un dicho respecto del vicepresidente, Ah, sí. ¿ya? Que dice, había una vez tres hermanos. El uno partió a alta mar, el otro, no me acuerdo del otro, bueno. El tercero fue nombrado vicepresidente de Estados El Unidos. segundo no es el que se dedicó a los negocios. No, no, no. El uno partió a alta mar, el otro se fue a la guerra, Bueno, ya, creo. pero el tercero fue electo Bueno, vicepresidente. el tercero fue elegido vicepresidente de Estados Unidos. Regresamos el corte. Nunca más se volvió a saber de los tres hermanos. Claro, tiene que haber sido Altamar la guerra y la vicepresidencia. Ahora, en Estados Unidos el vicepresidente, aunque el chiste es bastante medio exacto, pero el vicepresidente en su calidad de presidente del Senado desempata cuando están empatados pues, en una votación. Tiene una función importantísima. Acuérdense que el Senado de los Estados Unidos tiene 2 senadores por cada estado con independencia de población y tamaño.
Por eso es que las Dakotas del norte y del sur, donde no vive casi nadie, tienen 2 senadores como California y Texas, donde viven decenas de millones de personas. Entonces, a veces hay un empate de 50-50. El vicepresidente de la República, en su calidad de presidente del Senado, dirime. Y ahí le hago una pregunta. En su criterio, usted ha vivido las 2 etapas y ha visto las 2 cosas. ¿No nos está haciendo falta el Senado? Perdone, no lo escuché. ¿No nos está? ¿No nos estará haciendo falta el Senado? La bicameralidad con distintos requisitos para los senadores, por si acaso. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que ofrece mejores garantías cuando hay 2 cámaras, porque por lo menos se revisan los proyectos. Aunque le voy a decir, vea usted el caso de España, existe la Cámara del Senado. ¿Cuánto pinta la Cámara del Senado? 0. Sí. Pero en Argentina y en Chile... ¿Sabe cuántos proyectos del Senado tiene la Cámara de Diputados en España? 36 proyectos que ha mandado el Senado y que tienen archivados en la Cámara de Diputados. No le dan trámite. Y entonces quiere decir que no sirve para nada y no hay forma de obligarles a los señores diputados y al gobierno de tomar en cuenta, de recordar que existe el Senado. Porque en España es al revés. El Senado manda la ley a la Cámara, a las Cortes. Acá, en estos barrios, la Cámara baja y sube al Senado. Ejemplo, en Argentina, cuando una ley es aprobada en la Cámara de Diputados, allá le llaman, tiene la media sanción. Falta la otra media sanción, que es la del Senado. Por tanto, toda ley tiene que ir al Senado para que complete la sanción. Igual en Chile, el Senado funciona y bien. Y le estoy hablando, bueno, hay 2 países que son mucho más cultos políticamente y en otras cosas que el Ecuador, pues, ¿no? Sí, y entonces sí me parece a mí que ciertas garantías ofrece más el sistema bicameral, pero claro, siempre recordando que la calentura no está en las sábanas. No. Entonces, mire, lo que tenemos que darnos cuenta, aceptar, desde hace años no aceptamos esto y es hora de aceptar, es que la madre del cordero está en los partidos políticos. ¿En los qué? En los partidos políticos. ¿Cuáles? Si no me diga que hay. Ya no hay partidos políticos, doctor Lolo. Usted recuerda perfectamente cuando habían partidos políticos dignos de ese nombre. ¿Cuál? Eso tiene que haber, pues. Por supuesto. Si no hay partidos políticos y los partidos políticos tienen el monopolio de la política. Los partidos políticos son los que ponen candidatos y resulta que los candidatos son los que llegan a la legislatura, a la presidencia y por medio de ellos a la justicia y a todas partes. Todo depende de los partidos políticos. Entonces, ocupémonos algo de los partidos políticos, siquiera que existan. Pero si aquí hubo épocas, y claro que la gente joven no lo va a entender, pero aquí hubo épocas en donde los partidos políticos, primero que no eran 190, ni 200, ni 400, ni 30, ni 20, ya, eran poquitos, bien poquitos, pero eran partidos organizados, eran partidos que aparte de tener líderes, porque el Ecuador siempre ha sido un partido de líderes, tenía una buena primera fila de, digamos, como dirían los gringos, de secretaries, ¿ya? Ok, aquí, de ministros, digamos, ¿ya? Partido Conservador, mientras existió bien, el Partido Liberal, el CFP, el Partido Socialista. A ver, Velasco nunca quiso hacer un partido. Exacto. En el 79 había una docena de buenos partidos políticos. Incluido el socialcristianismo. Tenían militantes, tenían ejecutivos, sí, tenían formación de líderes, sí, hasta publicaciones tenían porque estudiaban la realidad nacional y proponían soluciones. Eso es un partido político. Le doy 3 más. Los socialcristianos, el FADI, ¿se acuerda? El Frente Amplio de Izquierdas, que tenía René Mollé, por ejemplo, y el MPD de Jaime Hurtado.
¿sí? Eran partidos políticos. Ahora lo que tenemos ahora, uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? A esto no se los encontró el rey Midas, que todo lo que tocaba se convertía en oro, sino se lo convirtió otro rey que también comienza con mi y termina en as, pero no convierte en oro sino en otra cosa, porque eso es lo que parece que hubiese pasado. Porque, digamos una cosa, primero que el Partido Conservador ya no existe, pero el Partido Conservador en su momento era un partido... Ahora, Rodolfo, ahora todos son conservadores. Verá que don Gabriel García Moreno lo hubiera podido mandar a fusilar por decir eso. Es arriesgado. ¿Ah? Claro que don Gabriel ya no va a poder. Pero bueno, Claro. otra cosa. Yo nunca logré entender el legislador, con el nombre que tenga la función legislativa, ahorita se llama Asamblea Nacional, copiado de Francia, ¿no? La Asamblea Nacional. Ok. Para ser asambleísta, que legisla, o sea, hace las leyes, y fiscaliza, o sea, controla al Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que administra. O sea, siendo cínico, el Ejecutivo es un administrador. Exacto. Y debería ser juzgado por lo bien o mal que administra, punto. Claro. Ya, ok. El Legislativo fiscaliza y legisla. Requisitos: ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos políticos y tener 18 años. Ok, está bien. Yo estuve en la Asamblea el año 2009 y ahí el señor Correa y sus aliados, porque él no tenía mayoría, se la dio Dalo Bucarán con los 10 votos que le puso del grupo de él, cambiaron la ley de educación, la ley orgánica de educación superior, y para lo que quedó de ecogobierno, que lo redujeron prácticamente a nada, miren los requisitos para ser miembro del cogobierno estudiantil de la universidad sin faltarle el respeto a la academia. Creo que el país es más importante que la academia y que ser asambleísta, que legisla y fiscaliza, es bastante más importante que ir al consejo universitario. Ya. Pero para ir al consejo universitario usted tenía que haber cursado o tercer año o 6 semestres, dependiendo de cómo estaba dividido el sin haberse quedado nunca ni arrastrando una materia. Eso implicaba dos cosas. Primero, que ya no son 18 años, sino alrededor de 21. Ya. Y segundo, que le estaba pidiendo un requisito académico extremadamente alto a quien la función del representante estudiantil no es ir a ganar el premio Contenta, sino a representar los intereses de los estudiantes. Pero, ok, pregunto yo, ¿cómo es que los requisitos para ir al cogobierno universitario son increíblemente más duros que para ir a la asamblea? ¡Por Dios! Ya sabe, Rodolfo, en eso yo no estoy de acuerdo. A ver. Yo no cambiaría eso. Porque vea, un consejo de sabios es otra cosa. El ejecutivo debe tener un consejo de sabios para que le dé consejos. Correcto. Ya, un consejo de científicos es otra cosa. Si tiene que resolver problemas científicos, entonces sí. Pero un parlamento, un congreso, es de representantes del pueblo. De acuerdo. Y el pueblo no está compuesto de abogados, ni de sabios, ni de ingenieros. No, yo lo que critico es la edad. Espérese, es correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué se necesita para ser un buen legislador, un buen asambleísta? Solamente dos cosas. Tener sentido común Y y ser ser honesto. honrado. Exacto, y ser Ya. honesto, así es. Y entonces van a representar a alguien. Tienen que no olvidar nunca a quién representan. Ahora, no desconocen algunas materias, correcto, pero por eso tiene cada legislador, cada asambleísta tiene derecho a asesores. Sí, sí. Ahí van los sabios. Pero si nosotros tuviésemos un Congreso, alguien ya lo dijo, si el Congreso estuviese compuesto de constitucionalistas, estaríamos liquidados. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Liquidados es poco. Estaríamos en cierto lugar donde las moscas suelen ir a desayunar. ¿Sabe por qué? No se pondrían de acuerdo nunca. 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 En nada. Claro. En nada. Ahora, usted me dijo que dos requisitos, ¿no? La honestidad, totalmente de acuerdo, para todo cargo fundamental. Y ahí viene la máxima del Marqués de la Rochefoucauld, que honesto no es el que nunca ha robado, honesto es el que pudiendo robar, no robó.
O sea, que hay mucha gente que no sabemos. Pero en todo caso, y me dijo sentido común, yo le añadiría algo que es primo hermano del sentido común, criterio. Y mi argumento con los 18 años de edad es de que a los 18 años de edad el criterio no está totalmente formado. Ni siquiera está muy formado. Yo también tuve 18 años y leía y leía, porque me gustó leer siempre. Y decía, puchica, Alejandro Magno a tal edad hizo tantas cosas. ¿Y por qué ahora no se puede? Puta, porque era Alejandro Magno. Por eso se llama Alejandro Magno, no Alejandro nomás. Pero yo sí creo que el tope de 18 años es muy bajo. En cambio, estoy de acuerdo con usted que los que quieren exigirle título universitario de tercer nivel están confundiendo un concurso académico con el Parlamento. Y ahí sí estamos complicadísimos. Pero creo que 18 años es poco. Pero esa es mi opinión. Y en 151 que tenemos, creo que de 18 años hay 1 o 2. O sea, no es que hemos llegado a un problema así. No. Mira, Chile, que tiene más o menos, creo que un poquito más población que nosotros. Pero vea, porque se exagera y hablamos y convertimos en mito tonterías, ¿no? Hay este muchacho que está ahí, que dice que dibujaba Sí, en ¿cuál las es el sesiones, problema? y los de su propio partido casi le censuran, ¿no? Pero mire, este muchacho por lo menos sabía dibujar, pues. Sí, claro. Es más de lo que pueden otros en esa asamblea. Doctor Lolo, yo le digo por experiencia, yo estuve en la asamblea y le juro que habían intervenciones de honorables legisladores que no tenían 18 años, sino el doble o el triple, y que había que hacer un esfuerzo enorme de voluntad para no pararse e irse. Porque, ¿sabe qué? No hilaban dos frases que se parecieran la una con la otra. Y hubo un caso de un señor que nunca hablaba y nosotros, el PRIAN se sentaba con los socialcristianos y Madera Guerrero a la izquierda y con el Sociedad Patriótica a la derecha, acá. Y conversábamos. Y este tipo nunca habla. Bueno, un día habló. Y se llegó por consenso unánime a que fuera mejor que nunca hubiese hablado. Porque lo que di, oiga, usted no tiene idea, ese pobre hombre, como dicen los españoles, no es que se fue por los cerros de Úbeda. No, el hombre se hundió en la fosa de las Marianas, 17.000 metros de profundidad. Habló estupidez y media. Confundió a Bolívar con Velasco Ibarra para que se dé una idea de la brillantez intelectual de este individuo. Ahí la mayor parte del tiempo ejerció el sentido común, que le exigía mejor callar. Ah, correcto. Sí, el día que el hombre dejó de usar el sentido común, se convirtió en el hazmerreír de tirios y troyanos, pues hasta lo de su propia bancada hacía el disimulo, pero tenían unas caras que ¿y este tipo? ¿De dónde salió? Pero bueno, lo único que uno no puede controlar es el tiempo. Doctor Lolo, le agradezco como siempre su amabilidad y deferencia. Le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Un buen día para todos. Muchas gracias. A ver, el seguro. Ya sabes, si tienes una queja o denuncia por corrupción, 096-253-2338 o denuncias.ies.gov.es. El seguro te asegura que es seguro y confidencial, disponible 24/7. Y ya, ¿hasta cuándo, pana? Vaya a Puerto Viejo. Si va a Puerto Viejo, se hospeda en el hotel número 10 de la cadena Puerto Viejo, que es el Oro Verde Puerto Viejo. Y tu estadía se convertirá en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Y ya desde el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, ya mismo termina noviembre, van a ser 5 meses que has podido ir a disfrutar de Monté, que es haute cuisine con raíces manabitas. ¿No? Entonces ya sabes. Y luego del opíparo almuerzo, por ejemplo, en Monté, puedes ir a Solira Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer, y allá hay cócteles y piqueos. Conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Chicos, nos vemos mañana. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa.
Todos los derechos reservados. RTP 2025.